El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. En la Biblia encontramos una gran variedad de temas que deberían despertar nuestro gran interés. Temas como por ejemplo la familia, el matrimonio, la sexualidad, la gestión de los recursos económicos, el estilo de vida, acerca por ejemplo del sufrimiento, de la muerte, etcétera, etcétera. Son temas que, como dice el apóstol Pablo, han sido escritos en la Escritura para nuestro propio beneficio, para saber cuál es la voluntad de Dios e instruirnos en su justicia. Pero al mismo tiempo Jesús se empeñó también en ponernos otro tema que sin ninguna duda para él era bastante relevante. La profecía bíblica está puesta en la Escritura para que nosotros sepamos cómo a lo largo de la historia el Señor ha estado al cuidado de la Iglesia y de su pueblo, pero muy especialmente en el tiempo del fin. Nosotros hoy en día nos encontramos ya en ese tiempo. El cumplimiento profético de la profecía de los 1260 años ha llegado en 1798 y nosotros no es que estemos esperando el tiempo del fin, si nosotros ya hemos entrado en el tiempo del fin hace muchos años. Lo que Mateo 24 nos está diciendo, especialmente en la profecía bíblica de Jesús, es como Él nos está expresando y explicando los dos grandes movimientos o dos grandes grupos que surgirán con fuerza y con poder antes de la venida de Jesús. Yo te quiero dar una cordial bienvenida a Secretos Revelados. Te invito a que podamos disfrutar de este estudio juntos. Estos dos grandes grupos que profetizó Jesús en Mateo 24 son dos grandes movimientos que se levantarán antes de la segunda venida de Jesús. Ambos se presentan ante el mundo con un mensaje de parte de Dios, se identifican como cristianos y seguidores de Jesús, pero claramente la Biblia nos revela que estos dos grandes grupos tienen intenciones diferentes. Pero ¿cómo poder identificarlos? ¿Qué señales o eventos nos da Jesús para poder saber en dónde podemos encontrarnos nosotros hoy? Pues el primer grupo lo encontramos en el versículo 15 de Mateo 24, donde se define pues, como una gran apostasía. Fue Jesús mismo quien nos advirtió o quien advirtió acerca de este grupo que se levanta en nombre de Jesús, diciéndose y haciéndose pasar por Jesús, pero realmente lo que dice son falsas enseñanzas disfrazadas, verdad, de verdades, pero en el fondo quien está detrás de todo esto es el mismo enemigo de Dios. En Mateo 24, versículo 5, como hemos visto en anteriores capítulos, nos dice: mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, ¿verdad?, diciendo yo soy el Cristo. Es decir, un grupo que se levanta en apostasía. Apostasía significa pues el abandono, el rechazo a la renuncia de la auténtica verdad. Además, este primer grupo, lo interesante es que trata de simular o trata de tergiversar la palabra o la palabra de Dios que nos ha dejado en la Escritura. Es interesante que este primer grupo, esta apostasía, esta renuncia de la verdad, además aprovecha pues los falsos mensajes, los falsos profetas, haciendo grandes señales, grandes milagros con grandes líderes religiosos que tendrán sueños, y como veremos en capítulos posteriores, pues descubriremos cuáles son los grandes engaños que esta gran apostasía tiene preparado para el mundo, pero sobre todo para aquellos que un día han decidido guardar y caminar en la palabra de Dios. ¿A dónde ataca exactamente este primer grupo de apostasía, de gran engaño? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, podemos leer lo siguiente. Y Jesús le dijo a los que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos, y conoceréis la verdad,
y la verdad os libertará. Si vamos un poquito más adelante, al capítulo 14 de Juan, versículo 21, nos dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. ¿Ves la importancia de los mandamientos de Dios? ¿Ves la importancia de que Dios no ha cambiado ninguno de sus mandamientos? ¿Ves cómo Jesús dice que Él no ha cambiado nada, no ha venido para cambiar nada, ni para abolir nada? Como leemos a continuación, dice que Él ha venido para cumplir, no para eliminar. Además, Santiago, capítulo 2, versículo 10, nos dice lo siguiente: porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto es culpable de todos. Si tú entiendes que el Evangelio no se trata de un mero conocimiento intelectual, ni tampoco se basa en una mera experiencia sentimental, sino que el Evangelio se trata de una entrega total a Cristo Jesús, una entrega de nuestra voluntad, una entrega de nuestra mente, de nuestro corazón, una entrega total a Él para que Él pueda hacer en nosotros lo que no podemos. Si nosotros entendemos que la ley de Dios es fundamental para nuestra vida, porque expresa su carácter, y es justamente lo que Satanás, y con esta gran apostasía religiosa cristiana, que se levantará justamente antes de la venida de Jesús para hacer su gran engaño, si nosotros entendemos que su ley justamente lo que nos va a hacer es proteger y nos va a cuidar de toda falsa enseñanza que pueda aparecer, entonces podremos estudiar en profundidad cuáles son esos grandes engaños y dónde van a ir para poder engañar incluso a los elegidos. Así que resumiendo, este primer grupo es un grupo que se levanta oponiéndose a Dios, oponiéndose a su palabra y distorsionando el carácter de Dios, que es justamente donde se expresa en sus 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. Este segundo grupo no utiliza las herramientas del primero sobre el soborno para comprar ideas o comprar creencias, no utiliza la persuasión, es decir, la manipulación de los sentimientos, haciendo milagros para poder chantajear emocionalmente a las personas, y mucho menos utiliza la imposición de verdades o de criterios. Ellos simplemente exponen la palabra de Dios ante el mundo, expresándole simplemente lo que la voluntad de Dios enseña. Son como una espina clavada en un ojo, porque constantemente están confrontando esta gran apostasía y sus grandes errores con la palabra de Dios en la mano. Apocalipsis capítulo 14, versículos 4 y 12 nos dice lo siguiente: este segundo grupo son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallado engaño. Estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Como ves, estos dos grupos, aunque se asientan en la palabra de Dios, sus intenciones son completamente diferentes. El primero de ellos lo que trata es de desviar y apartar a las personas de la verdad, de la voluntad de Dios, y el segundo lo que hace es justamente tratar de comunicar, tratar de transmitir aquellas verdades bíblicas que la Biblia nos ha enseñado en su palabra. Ambos, antes del tiempo del fin, antes de la segunda venida de Jesús, se levantarán con gran poder. Y sería bueno que nosotros estudiáramos estas breves ideas que se van presentando a lo largo de los capítulos, que estudiemos justamente el libro de Daniel, Apocalipsis, Mateo 24, segunda de Tesalonicenses 2, porque es ahí donde Jesús nos ha dado todas las señales y los eventos sobre estos dos grupos para saber nosotros en cuál nos movemos. Porque los mandamientos de Dios será al final el gran conflicto y la gran controversia de este mundo, dado que Satanás trata por todos los medios de apartar a las personas de la verdad, porque sabe que los mandamientos de Dios se expresan y representan el auténtico carácter de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, mi querido amigo y amiga, que no todos los que me digan Señor, Señor, dice Jesús,
entrarán en el reino de los cielos. Solamente aquellos que guardan mis mandamientos y hacen la voluntad de mi Padre. Muchas veces se presentan ante nosotros diferentes obstáculos como la tradición, la cultura o la educación. Pero ninguna de estas tres cosas deberían de ponerse delante de la palabra de Dios. Nos encontramos, mi querido amigo y mi querida amiga, en un momento importantísimo en la historia, donde el gran conflicto entre Cristo y Satanás llegará por fin a su fin. Jesús mismo hará esa separación entre el trigo y la cizaña, entre aquellos auténticos cristianos que guardan sus mandamientos y en aquellos que simplemente serán persuadidos por un montón de cosas como engaños del propio enemigo. Sería muy bueno que juntos podamos repasar y estudiar estos temas para saber dónde nosotros podemos situarnos en esta época importante de la historia. Seguiremos viéndonos en siguientes capítulos. Podéis hacer vuestras preguntas o vuestros comentarios. Será un placer contestarlos. Deseo de todo corazón que Dios os bendiga.